Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualiodo.es. Hacemos en esta sesión cálculo de voltajes e intensidades en un circuito que tiene diodos y además en este caso tenemos aquí que tenemos un diodo Zener. Diodo Zener, que hemos hablado ya en otra sesión, funciona en oposición a los diodos normales. El diodo normal conduce cuando en el de más a menos, cuando aquí hay más voltaje que aquí, esto conduce, mientras que el diodo Zener está puesto de tal manera al revés que el negativo se pone donde está el polo positivo, o donde hay más voltaje, y conduce también en este sentido, que tiene la ventaja de que el voltaje aquí el voltaje hemos dicho era 0,6-0,7 voltios, cuando lo atraviesen en directo, y en cambio aquí en reverso el diodo Zener, en este caso tenemos un diodo Zener, hemos puesto de 3 voltios. Se consigue un voltaje del más al menos de una caída de voltaje de 3 voltios. Bien, entonces tenemos este circuito, menos 9 voltios, una resistencia, aunque esto es voltaje negativo, esto es 0 voltios. Normalmente ponemos siempre 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, y aquí es voltaje negativo, menos 9 voltios. Una resistencia 1, 2, 3 y 4. Todas son de 1K, podemos poner los valores. 1K, 1K, 1K y 1K. Y nos pregunta los voltajes e intensidades. A ver, vamos a ver primero las corrientes aquí arriba. La corriente irá de más a menos. Entonces la corriente podría ir de más, al llegar aquí podríamos ir al 0 voltios, pero nos encontramos un diodo en oposición. El positivo, que es este, tenía que estar más cerca del positivo, está al revés, frena, por aquí no pasa. Seguimos por aquí, otro 0 voltios, nos vamos bajo, pero lo mismo que antes, por aquí no pasa la corriente, por lo tanto está cerrado. Siguiente, aquí llegamos aquí y ahora sí que tenemos el Zener. El Zener podría ser que viniera la corriente en dirección contraria y llegara al 0 voltios, dependiendo. Aquí el Zener conduce al revés. Si en un sitio hay más voltaje que en el otro. Hemos dicho que aquí tiene que haber más voltaje. En la barra hemos visto aquí más voltaje y aquí menos voltaje. Si aquí hay 0 voltios y tiene que ser más voltaje, quiere decir que aquí tiene que haber un voltaje negativo para que esto conduzca. Vamos a poner que para que esto conduzca, el voltaje aquí tiene que ser negativo, menor que 0. Este hemos puesto aquí. Aquí baja el voltaje. Aquí hay 0, pues solo puedo bajar de 0 a negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Es posible? Sí. Aquí, en cambio, seguro que no pasa. Y luego la corriente sigue por aquí, va de positivo a negativo o a 0, atraviesa la corriente por aquí y llega al menos 9 voltios. Bien, entonces una vez ya tenemos esto, lo que podemos hacer es coger el circuito que hemos estudiado, hemos visto las opciones, posibilidades, lo empequeñecemos para que... y cogemos este de aquí y lo situamos un poco más en el centro para verlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es sustituir lo que hemos dicho. A esto está cortado, o sea, este diodo aquí lo que hace es, funciona de interruptor abierto, no pasa la corriente y este lo mismo. Aquí tenemos el interruptor abierto, por tanto, estos no afectan. Vamos a ver si efectivamente la corriente, hemos dicho, viene por aquí y viene por aquí. Vamos a calcular los valores y a ver si nos da valores coherentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si esto baja por aquí, y aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, esto sí que lo sé, aquí tengo 0 voltios. Si este diodo Zener conduce así, y aquí tiene que haber más que aquí, tiene que bajar 3 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos que suponer que hay menos 3 voltios. La corriente, para que veáis un diodo Zener, si es de 3 voltios, será de 3 voltios, y en este sentido. Aquí tendría que haber menos 3 voltios. Vamos a ver, comprobar si esto es verdad o no, o si es coherente posible. ¿Qué tenemos entonces ahora aquí? Vamos a calcular la intensidad que llega de aquí a aquí. Aplicando la ley de Ohm, voltaje entre dos puntos, si tenemos una resistencia A y B, sabemos que voltaje
AB es voltaje A menos voltaje en B. El voltaje en el inicio menos voltaje en el final. Y esto es igual a la intensidad que pasa por R. De entrada aquí estas tres resistencias están en serie, por lo tanto podemos calcular que en el fondo es una sola de 3K. Y ahora que tenemos voltaje en A es el voltaje aquí, que es en A, menos el voltaje aquí, que es menos 3 voltios. Y ya ponemos en lugar de voltaje en A, ya podemos poner los 9 voltios. 9 voltios menos 3 voltios. Nueve menos 3 voltios será igual a I por R. Hemos dicho que la intensidad esta la vamos a llamar I. Esto será I por R. La intensidad que no sé cuánto vale por R, que vale 1K más 2K más 3K. 9 menos 3, ojo que esto es negativo, origen menos final, 9 menos 3, es menos y menos da más, 9 y 3, 12 voltios. 12 voltios igual a I por 3K. Despejo I, 12 entre 3, voltios entre K, I es igual a 4 miliamperios. Estamos obteniendo que la intensidad que pasa por aquí es 4 miliamperios. Intensidad esta de aquí, hacemos en rojo, 4 miliamperios. Y ahora vamos a calcular el voltaje o la intensidad que hay de aquí a aquí. Aquí hay una intensidad. ¿Cuál será? Esta viene por aquí, pero aparte se irá a través del diodo Zener. Puedo calcular esta intensidad. Esta la vamos a llamar 1. Esta será la intensidad Zener. Esta será la intensidad 2. Vamos a calcular ahora aquí lo mismo. Voltaje en la intensidad 2, sea voltaje en el inicio, voltaje entre A y B. Este es el punto A y este es el punto B ahora. La intensidad va hacia allí, de más a menos. Voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en A menos 3 voltios. Menos voltaje en B, que es menos 9 voltios. Este es el voltaje. Esto será igual a I por R. A intensidad 2 por R1, que es 1K. Menos da más. 9 positivo menos 3 da 6 voltios. Igual a I2 por 1K. Donde I2 es igual a 6 entre 1K da 6. Entre 1 da 6. 6 miliamperios. Tenemos que la intensidad 2 es de 6 miliamperios. Y aquí entonces nos encontramos, aquí llegan 4 y aquí salen 6. ¿Qué significa? Que la corriente en el Zener no va hacia abajo, sino que al revés, es de subida. La corriente en el Zener va de aquí a aquí, para la corriente positiva va de más a menos. Aquí, aunque esto sea 0 voltios, está más alto que el menos 3. Por lo tanto, la corriente del Zener efectivamente no va hacia abajo, como hemos dibujado aquí, sino que habría que borrarlo y la corriente en el Zener va hacia arriba. Aquí la corriente en el Zener se añade aquí. Esto de la Tierra. Por lo tanto, tenemos que corriente Zener aquí será 2 miliamperios. ¿Por qué 4 miliamperios más 2 que llegan aquí? En el nudo tenemos, aquí llegan 4, aquí llegan 2 y salen 6 miliamperios. Por lo menos los resultados que nos están dando son correctos y adecuados. Vamos por último a calcular los voltajes. Tenemos aquí la intensidad es 4 miliamperios. Caída de voltaje en esta resistencia, 4 por 1K da 4 voltios. Aquí lo mismo, 4 por 1K, aquí caen 4 voltios. Y aquí la intensidad 4 por 1K caen 4 voltios. Vamos a ver los voltajes absolutos en púrpura. Aquí tengo 9 voltios. Si aquí caen 4, 9 menos 4, aquí tengo 5 voltios. 5 menos 4 que caen aquí, aquí me queda 1 voltio. 1 voltio menos 4 que caen aquí, quedan menos 3 voltios. 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, los datos correctos. Aquí caen 3 voltios, 0 menos 3 da menos 3. Y esto de menos 3 a menos 9 caen 6 voltios, que tiene que cuadrar con el 6 miliamperios. Intensidad por resistencia 1K, 6 por 1, efectivamente 6 voltios. Y por lo tanto, acabamos aquí este ejercicio en que hemos visto el cálculo de voltajes y densidades con diodos y en este caso también concreto